Pues hoy quería traer que justo hace muy poquito he tenido mi primera retro, o al menos con el nombre oficial de retrospectiva, veniendo de un poquito de esta escuela de Scrum o Scrum, como lo queramos pronunciar. Entonces, ¿qué os parece si hoy hablamos sobre las retrospectivas, ¿no? Las retros? Muy rápidamente, y ya empezamos a partir de aquí, comentar que una retrospectiva no es ni más ni menos que una mirada o una visión de cómo hemos ido trabajando o progresando en algún tema, que sobre todo en el tema de Scrum pues se hace en el contexto de un equipo para ver cómo ha ido en ese sprint, en este último sprint, ¿no? El desempeño de este equipo, tratar nuevos temas o ver qué se puede ir mejorando de cara a los siguientes. Entonces, a partir de aquí, no sé si tenéis alguna cosita extra a nivel de la definición, qué son, qué no son las retros. Hombre, yo tenía entendido que las retros es para quejarnos también, ¿no? Para desahogarnos y hacer una terapia de grupo, porque las cosas que no funcionan hay que poder meterlas todas ahí. Entiendo por dónde has pillado el tema. Eres bastante ácido entrando así ya. Es verdad que las retros disfuncionales suelen ser lo que has dicho. Y es verdad que también la mayoría de las retros suelen ser disfuncionales. Bueno, quizá aquí entramos también en lo típico, esto que, vale, si no me equivoco, lo dijo o lo suele decir Grady Butch, lo de que on average people is average, ¿no? Pues aquí un poco igual, on average los equipos o las dinámicas de Scrum que derivan de aquí son un poquito la media, ¿no? Sí, yo por suerte creo que he visto buenos entornos donde se hacen con cierto sentido y yo creo que si algo es lo más interesante, también lo he comentado un poco antes, del tema de las retros es sacar accionables, ¿no? Es decir, no solo venir a esto que decía Víctor de vamos a quejarnos, vamos a ventilar, sino hacerlo de otra manera mucho más positiva, ¿no? Comentar cosas que realmente nos están haciendo ir más lentos o ir peor o nos están siendo un dolor y vamos a proponer accionables, vamos a proponer qué hacer en las próximas semanas para ir paliando o evitar completamente este tipo de problemas. Y una de las maneras que más me ha gustado siempre de verlo esto es dentro del patrón de recursividad del agilismo, donde aprendemos del pasado. La retro suele ser un ciclo un poco más largo que lo que suele ser la daily. Es decir, si la daily venimos a aprender de lo que hicimos ayer, la retro pues suele tener un periodo un poquito más largo, ¿no? Y por lo tanto suelen caber algún tipo de problemas más grandes que los que cabrían en una daily. Pero esa idea de es una reunión que sirve para aprender, creo que es el corazón de la retro. Y obviamente si me he puesto un poco ácido era por sacar el melón ya. Una retro en la que nos desahogamos emocionalmente no tiene nada que ver con aprender. Esto no tiene nada que ver. No digo que no sea útil desahogarse, pero la retro no es el lugar, o por lo menos no se diseñó para eso. Quizá pensando un poco desde la intención con la que se hace la retrospectiva y comparándola con algo que está un poco más lejano, que es un post-mortem, ¿no? Que es como ya el otro extremo. Después del post-mortem no hay nada, entre comillas, ¿no? Se puede aprender porque hablamos de cosas que hemos hecho, pero precisamente lo que decía Alejandro de sacar los accionables, porque una retrospectiva es como un mini post-mortem, ¿no? Del cual se busca un aprendizaje que aplicar inmediatamente después en la siguiente iteración. No sé cómo veis esto. Sí, yo ahí la verdad que tengo genuina duda un poco de dónde, qué diferencia hay entre una y otra. No sé si el resto tenéis algo por ahí. A ver, yo no sé si es que he tenido otra experiencia diferente, pero para mí una retrospectiva tiene un objetivo clarísimo, que es sacar accionables sobre el anterior sprint para mejorar en el siguiente. Se acabó. No hay más. O sea, luego hay one-to-ones y para hacer ranta hay otros espacios. Y un post-mortem es cuando ha ocurrido algún tipo de incidencia o un bug, es algo que ha causado un problema en producción. Entonces se analiza, se ve las causas y se ponen medidas sobre todo para que no se reproduzca de nuevo. Yo no estoy de acuerdo con que eso sea un post-mortem. Eh, Creo que los que venimos de videojuegos hemos visto mucho más el post-mortem que decía Iván, eh, que es una retro del span completo del proyecto. Me gustaría que veamos luego si podemos de dónde viene esa diferencia y de dónde vienen los post-mortem que dice Fer, que entiendo por dónde vas, ¿no? Las resoluciones de incidencias para aprender de ellas y tal, pero que no es el único concepto de post-mortem que yo he visto.
Ha mencionado también, como parte de la definición de una retro, Fer ha mencionado el sprint. A mí lo que me surgía es, ¿podemos hacer retros si no hacemos sprints? Entiendo que el sprint es una manera de timeboxear, pero también timeboxear no solo en tiempo, sino scopear una serie de experimentos que hemos hecho, ¿no? O de features o de accionables pasados. Entonces, poder empezar y cerrar nos da cierta reproducibilidad, pero entiendo que podríamos llegar a hacer una retro sin sprint, no sé, pregunto. Yo sobre todo supongo que lo importante ahí es tener bien claro en el equipo dónde está el time box. Llámalo sprint, llámalo, como decías, experimento, ¿no? Supongo que puede ser una herramienta como cualquier otra. A mí, y aquí rompiendo un pelín la cuarta pared, sí que me ha gustado mucho estos postmortem que hemos hecho alguna vez en el podcast, que son de repente, ¿no? Que alguien ha dicho, me gustaría tener un postmortem, vamos a sacarlo, se organiza y se hace, pero no tenemos como tal sprints, ¿no? A la hora de organizar el podcast, es algo, bueno, sí, hacemos semanalmente, grabamos, pero más allá de eso, no hay una fecha en la que digamos, aquí cae el postmortem, perdón, aquí cae la retro. Y este es otro tema interesante. ¿Tiene sentido, como decía Víctor, que siempre vayan después de un sprint, llevándolo al extremo? ¿Tiene sentido que hagamos una retro después de cada cosa? Por ejemplo, hacemos una sesión de pair. ¿Hacemos retro de esa sesión de pair justo al terminar? No sé qué opináis de esto. Bueno, aquí yo creo que entra una de las críticas típicas a Scrum, ¿no? Dices, hacemos una retro cada sprint, que suele ser cada 2 semanas. Oye, ¿y realmente nos tenemos que esperar 2 semanas para hablar de algo importante? ¿No tendría sentido hacer una retro cuando aparece eso importante? Me explico, si hay algún problema que es urgente, ponerlo en pausa no tiene sentido. ¿Qué evento tenemos? ¿Qué tipo de reunión tenemos para hablar de esto? Estoy de acuerdo, siempre he defendido esa frase también que tú dices, Víctor, la de por qué hay que esperar al siguiente viernes alterno para hablar de los problemas, ¿no? Qué fracaso comunicativo. Pero sí creo que no es lo mismo hablar de algo, de cómo ha ido algo, que no tiene por qué ser mal, ¿eh? Lo que decía antes Alejandro, terminamos una sesión de pair, vamos a ver cómo ha ido, vamos a hablar de cómo ha ido. Creo que no es lo mismo hablar de cómo ha ido algo que hacer una retro. Hacer una retro es dar una ceremonia concreta a cómo ha ido el último, la última iteración que hemos hecho, ¿no? Hay, como decía Víctor antes, algo más que simplemente terminar una actividad y hacer algo, ¿no? Después de un timeboxing. Creo que se hace por algo en el calendario, aunque no esté a favor de ello yo. O sea, que un poquito por resumir, entonces, podríamos decir que una retro es aquello que tenemos en el calendario, más ceremonioso, más, ¿no?, preparado, y el resto es simplemente dar feedback. O tanto a nosotros mismos como equipo, o a la otra persona y ya está, no sé. Sí, no me parece mal la diferenciación. Yo no sé mucho de retro, sé que hay gente aquí que sabéis mucho más. Fer, por ejemplo, sé que tiene mucho más conocimiento sobre todo esto, ahora nos dirá. Pero yo sé que la retro tiene un cuerpo, tiene un algo, ¿no? De hecho, tiene como un inicio súper chulo, tal, tiene una manera de ser que el hablar de cómo ha ido algo no tiene por qué tener. Bueno, esto es opinable. Yo sí que he visto estructura y teoría, pero al final para mí hay una diferencia principal, que es la madurez del equipo. En equipos que ya son muy maduros y hay bastante seniority, directamente vas al lío y ya está. Si no, sí que hay un poco de estructura, pero es un poco más como muletas. Y bueno, a mí hay una que me gusta, que es leer la Plan Directive. No vamos a leerla aquí porque es un poco larga, pero bueno, es una especie de retaíla que viene a decir que esto es blameless, ¿no? Que estamos asumiendo que todos lo hicimos lo mejor que pudimos. Luego se suele poner algún tipo de icebreaker, luego ya se va un poco al turrón con alguna dinámica que suele ser, pues eso, el barco, la vela, las rocas, el no sé qué, y el hacer más de esto, parar más o que empezar a hacer no sé qué, todo este tipo de dinámicas que tienen como objetivo sacar puntos de acción que se priorizan y esta es la clave de todo, sacar los accionables para la siguiente. Y hay una cosa que siempre se olvida. Estos accionables se tienen que revisitar, porque si no la retro se convierte en el patio para cotillar y para desahogarnos y se sacan cosas que bueno, no se asignan, se van al aire y bueno, pues ahí quedan. Ahí podríamos decir un poco que es como la típica discusión, no una discusión, sino esta conversación que se tiene alrededor de los test de, bueno, pero ¿y entonces quién testea los test, no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si hacemos la retro para hacer unos accionables, luego necesitamos hacer ese seguimiento de los accionables, pero entonces tendremos que hacer un seguimiento de los accionables. No, pero ahora fuera de la coña, a mí la verdad que
que me parece que has dado en el punto con lo de hacer ese seguimiento, que también es verdad que yo creo que va mucho por la mano de tener esa disciplina y esa profesionalidad de, jope, si hemos dicho que vamos a hacer algo, vamos a llevarlo hasta el final. Y a su vez, un poco meta, eso también puede ser algo a traer en la retro, ¿no? Oye, que no estamos, y suele ser muy común, creo yo, que no estamos llevando a cabo los accionables o no estamos siguiéndolo. Ahí te quería yo preguntar, Fer, y si lo ves bien, que explicaras muy brevemente esto que has comentado de las diferentes dinámicas, has dicho la vela y el barco, algo así, que me parece muy interesante, no lo había Bueno, escuchado. al final de lo que se trata es de hacer un poco de... Uy, os vais a echar encima ahora los de los juegos de gamificación, puede ser, intentar poner una dinámica un poco más activa, más divertida, y siempre se suelen utilizar boards de Miro o lo que sea, y bueno, hay una que se pone, es como, se dibuja un barco, es el más típico yo creo, y se ponen unos posits en el viento, que es lo que hace que avanzar al barco. Se pone unos posits a lo mejor en el ancla, que es lo que frena al barco, y luego se ponen rocas, por ejemplo, y de las rocas son como los riesgos que tenemos. Entonces la gente va poniendo posit y dices, pues yo pongo un posit en la vela que es que el buen ambiente del equipo hace que vayamos para adelante. Pongo otro posit en el ancla que es que la falta de conocimiento con un framework que hemos incorporado nos está frenando. Y las rocas son yo qué sé, lo que sea, la financiación, vamos a decir, o la falta de seniority o la rotación muy alta, por ejemplo. Y al final luego lo que se hace es clusterizar, ¿no? Juntar las ideas para tener temas comunes y se votan, porque es eso importante, que el equipo... No tienes 2 días para hacer una retro, bueno, puedes tenerlo si quieres, ¿no? Pero es importante economizar. Entonces se suele tratar un tema, 2, 3, poner foco, porque luego vas a sacar esos accionables y no puedes tener atención en 30 cosas a la vez. Yo por aportar otra forma de hacerla, a mí una que me gusta mucho es el que se da un tiempo muy prudencial para todos los miembros del equipo vayan escribiendo los temas que se quieren que se traten, ¿vale? Y se dividen como en varias columnas, ¿no? Justo como has dicho, un Miro, pues un típico tablón con diferentes columnas, y en una se pone el qué es lo que tenemos que empezar a hacer, otra, qué es lo que tenemos que seguir haciendo, otra más, qué es lo que tenemos que dejar de hacer, y luego hay una que es muy interesante y me parece, esto algunos dirán que es una chorrada, pero a mí me mola mucho, que es damos gracias por, y ahí, pues, entre esas 4, luego ya hay una, digamos, quinta que se añade, después de una votación de los temas, para ir sacando ya entonces sí los accionables. Me parece bastante bien como también Sí, dinamizador al final ahí. son distintos tipos de ejercicio. El que dices tú también se llama díselo con flores. Yo esto lo he hecho en persona y le das una flor a una persona directamente y le dices, oye, muy bien, o lo que son como kudos. Para la gente que nos pueda escuchar, hay 2 páginas que a mí me gustan bastante. Una se llama Fan Retrospectives y la otra se llama Retromat. Y en las 2 hay ejercicios para montar una retro. Y son, bueno, pues más o menos en la línea de lo que estamos hablando. Me gusta mucho esto que saca Alejandro sobre los kudos, ¿no? Sobre agradecer. Creo que esta es la parte emocional de la retro que ayuda. Y sin embargo, le voy a sacar puntilla y la pimienta, porque si decimos que la retro no debería ir de emociones, nos permitimos esta flexibilidad. Es decir, ¿por qué no tenemos la columna de blaming? Porque sería muy tóxico. En cambio, la columna de kudos quizá nos ayuda a engrasar un poquito la retro. Pero ¿veis por dónde voy? Hay un episodio muy interesante sobre feedback de este mismo podcast que da respuesta a esto, Víctor. Me estaba aquí riendo detrás de la cámara porque efectivamente yo iba a decir algo muy parecido. Y yo iba a traer de nuevo el tema este del feedback positivo, que a mí me gusta mucho porque me ayuda a reforzar qué es lo que tengo que seguir haciendo. Sí que es verdad, muy en la línea, solapa con la dinámica que he comentado yo antes, pero me parece bastante guay el traer sobre la mesa la parte positiva. Sinceramente no he pensado qué podría haber con la parte negativa. A nivel más visceral o instantáneo, yo lo rechazo pensando justo lo que has dicho, en que quizá es promover algo negativo, pero no digo que no se le pueda dar una vuelta y pueda traer algo interesante. Claro, a eso me refería. Los kudos siendo una forma de feedback positivo, caben en una retro, pero el feedback constructivo no cabe, ¿no? Cuando es personalizado, porque los kudos son personalizados. Ahí voy. Simplemente como puntillita. A ver, hay un motivo para mí por encima de los demás para finalizar las retrospectivas con algún ejercicio
que hace que te vayas contento de la retro, que es ese, que tengas ganas de hacer retros. Yo he estado en equipos inmaduros y entonces hay retros que se convierten en un campo de batalla y la gente se va súper de bajón y lo que tú quieres de la retro es que la gente tenga la sensación de que está invirtiendo tiempo y esfuerzo en mejorar algo, en que va a salir algo bueno de ahí y que la gente tenga ganas de ir y de participar. Hay algo que me viene a la mente con el tema de lo que has dicho tú, Fer, de que haya algo al final de la retro, ¿no? Y no sé si es vuestra experiencia. Yo he tenido una retro hoy de la que he salido bastante enfadado, porque cuando no está muy claro cómo va a ser la retro, digamos que no se deja tiempo para las últimas acciones de la retro, ¿no? Se consume todo el tiempo en discutir, en hablar, en elegir los temas, que ya se podrían traer elegidos desde casa, cada persona al menos, para ponerlos. Y los últimos 2 minutos nos damos cuenta de que ya tenemos que cortar y no hacemos nada. Y esto me ha pasado constantemente. Y precisamente pierde todo el valor de la retro, ¿no? Al final se convierte en una charleta. Yo ahí no tengo especial experiencia haciendo retros, pero a mí lo que tendría sentido es, si son poquitos temas, quizás sí que tiene, para redundancia, sentido hablar de ellos en la propia retro, si no sería más una reunión de coordinación. Es decir, vamos a centrarnos en organizar los temas que queremos tratar, vamos a priorizarlos, vamos a sacarle los accionables y luego ya por cada uno de esos accionables ya tendremos una reunión específica para cada uno de ellos y tratar esos temas en detalle, porque es que es lo que dices, normalmente no son cosas triviales de un juego, digamos, de ping-pong o voleibol de te la paso, me la pasas, remato y ya está, sino que se puede ir alargando la conversación. Ya digo, al menos en los temas que yo he llegado a ver. A lo que me refiero es a que no se llega ni a poner el accionable, Alejandro, porque se acaba el tiempo antes. Es que no se llega ni a... Es que no, digamos que la reunión se corta in media res antes de que acabe el proceso. Eso es un problemón. A mí me ha pasado esto mismo desde otro punto, que es como se suele, o en las últimas retos que he hecho, se suele hablar de las cosas a mejorar, porque es lo que tiene más impacto, se acaba el tiempo sin hablar de las cosas que hay que seguir haciendo. Y entonces la sensación de bajonera es porque básicamente solo has hablado de lo que tienes que mejorar. Uno de los cambios que hicimos, que ha funcionado muy bien, es empezar por lo que hay que mantener. Entonces, eso mantienes ese puntito. O por lo menos, yo creo que aquí la idea sería timeboxear y ser bastante rigurosos con, oye, hemos hablado de esto, si no hablamos más, pues la próxima vez timeboxeamos de otra manera. Pero no vamos a dejar nada fuera, por lo menos en horizontales. Vamos a intentar hacer una vertical entera. Claro, todo esto que estamos comentando aquí, timeboxing también lo hemos hablado en otros episodios para el tema de gestión eficiente del tiempo. Esto no es de las retros lo que estamos hablando, es de reuniones en general. Y es lo que hace que el rol de facilitador en una reunión y tener un buen facilitador marque la diferencia. Yo he estado en retros donde ya ves que tienes una hora de retro, estás en el minuto 20, entre que el facilitador está haciendo un speech de 5 minutos para vete a saber qué, la Prime Directive y un icebreaker divertidísimo. Ya ves que vas por el minuto 25 y no vas a llegar al turrón. Mencionábamos el timeboxing como herramienta. Antes hemos hablado sobre la madurez del equipo para lo bien que va una retro. Creo que otra herramienta útil es el champion de la retro, ¿no? Es una persona a la que previamente, antes de entrar a la retro, se le ha asignado la tarea de, mira, vas a proteger la retro que hemos decidido entre todos que queremos hacer. Entonces nadie se va a enfadar contigo porque interrumpas y digas, oye, ha pasado el timeboxing, o oye, esto no entra aquí, lo que sea, lo que se decida, las normas que hemos decidido en la retro. Creo que la figura de champion puede ayudar a madurar a un equipo. Por aclarar, dentro, ya que estamos hablando de terminología en principio de Scrum, esto entonces sería, nunca mejor dicho, el Scrum Master, ¿no? Quien tenga este rol. ¿O es por aclarar simplemente o es porque estamos pensando en otra cosa? Suele ser, pero también yo he visto equipos en los que se hace que se rote el rol porque a lo mejor como parte de los objetivos personales de alguien tienes que, porque tenga más fluidez o que sea más participativa esta persona que a lo mejor normalmente es un poco más introvertida. Yo también he visto que se rota si se hace bien, pues quien sea, ¿qué más da? Sí, total. Cuando hablaba esto del Scrum Master me refería a esto que nos gusta decir aquí a nosotros de el rol de, ¿no? Y lo puede luego implantar diferentes personas y por lo tanto esa dinámica también de ir rotando el rol.
hemos estado hablando entonces, justo esto último, me gusta bastante de hacer este refactor, ¿no? De extraer esta duplicación de la funcionalidad de las retros y decir que al final esto forma parte de su, digamos, clase padre, que es la reunión. Pero quería preguntaros de qué smells podemos encontrar en una retro, porque siguiendo un poco la línea de las reuniones, que normalmente se entra a sacar un accionable o una conclusión, a mí se me ocurren los típicos de nadie dice nada, por contra, alguien está todo el rato hablando, que puede ser complementario, no hay accionables, que en parte ya lo hemos comentado, o que esto también lo que voy a decir ahora también lo hemos comentado, el que no haya accountability o hay un seguimiento. Quería preguntaros, ¿tenéis alguna cosa más, algún smell específico de las retros? Para mí un smell es que no haya contenido antes de empezar la retro. La típica de vamos a dar 10 minutos para rellenar los post-its. Creo que eso no ayuda. Creo que lo que viene en la retro tiene que ser un trabajo previo. Esto va relacionado con lo que dice Víctor. Para mí el pre-rellenar la retro es como el modo pro, pero está relacionado con lo que voy a comentar ahora, que es dos smells que para mí son los dos más gordos que hay. Cuando ves que salen muchos POSIT, muchos problemas, demasiados, y son totalmente inabordables, y te hablo de que salen 30, 40 tópicos para hablar, 50, y sobre todo cuando salen los mismos retro tras retro, que quiere decir que se están rocando la cosa, o que no tienes tiempo y no se llegan a hablar, se están quedando sin comentar, y eso también es una cosa malísima. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que se intenta poner un parche en lugar de una solución a eso. No sé si estás de acuerdo con esto, Fer, haciendo el tema de agrupar, ¿no? Agrupar posits en temas, que es un parche pero no es una solución, está claro. Y yo sí que tengo otro smell que lo he vivido hoy, que es cuando el alcance de la retro, el scope de la retro, se hace por inercia, por el tamaño entero del equipo, pero se habla de cosas que la mitad de la gente que está no tiene ni idea, ni pincha, ni corta, ni tiene que ver con su trabajo. Y entonces es inefectiva a más no poder, claro, la retro. Ni siquiera es una retro, ¿no? Es una semi-retro para la mitad de las personas. Otro smell, este es sutil, pero si tienes el ojo entrenado lo ves, que es cuando los temas que salen son temas de compromiso. No hay nada que tenga mucha pimienta, es todo ahí un medio, voy a decir algo, voy a poner un post-it porque quiero quedar bien. Y eso lo detectas. Cuando es el post-it de compromiso, que sí, dice algo, no hay nada que sea mentira, pero no estamos hablando de lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Lo hemos mencionado antes, pero creo que quizá tener la parte de que va todo mal, ¿no? O sea, quizá tener todo negativo, creo que se solucionaría justo con lo que habéis dicho antes de tener algo, o sea, de dar las gracias, ¿no? O algo así. Y yo creo que eso, que todo mal es un smell de por sí. Sí, totalmente de acuerdo con Joser. Tengo uno que también a lo mejor es sutil, pero también creo que nos habrá pasado, que es cuando se conecta management a la retro y nadie le dice nada a esa persona. Eso me parece que es un síntoma de la organización y del miedo que hay de que estás en un sitio que es todo menos un safe space. Uno rápido que iba a decir es, igual que cuando hay muchísimos posits, hay gran cantidad no se puede abordar, cuando esos posits no tienen cohesión o son muy dispares, quizá un refactor, por usar la terminología por la que empezaba Alejandro, podría ser que hace falta más retros, hacer más retros para que se acaben agrupando por cohesión esos posits que son tan dispares, ¿no? Y se les pueda dar su espacio. Estaba pensando en una cosa por lo que ha dicho Joser, de cuando la retro es avinagrarse todo el rato y no hay cosas buenas. Por contra, ponemos lo de dar kudos. Joder, y sí, lo que pasa por poner kudos para no ser vinagres es que estamos dando poco espacio al equipo para observar lo que de verdad ha hecho bien. Me explico. He visto muchas veces que cuando se ponen todo este tema de kudos y tal, es más cerca del compromiso que ha dicho Víctor antes que del decir las cosas que se han hecho bien de verdad para seguir haciéndolas. Si hay kudos como cosa positiva por defecto, a lo mejor solo damos kudos y no decimos, hey, vamos a darnos cuenta de que pagar esta deuda técnica aquí es lo que ha hecho que esto se hizo tan rápido. He dicho ese ejemplo porque es el primero que se me ha venido a la cabeza, ¿vale? Un poco oportunista, pero ya me entendéis por dónde voy.
Sí, igualmente creo que encaja en el ejercicio que comentábamos antes, ¿no? De hacer más de esto, mantener esto. Sé que bueno, lo habéis visto un poco infantil y estoy de acuerdo, es como para equipos un poco más de iniciación, pero lo de la vela, lo que sopla la vela, ¿no? Un smell de estos súper obvios que no se ha mencionado, que es cuando hay alguien que no habla, ¿no? Porque esto, sobre todo cuando hay alguienes, puede ser que puntualmente una persona pues no hable, pero cuando hay recurrencia, esto es un smell de los graves. Vamos a sacar la pimienta, ¿no? Que no estamos sacando mucha hoy, Víctor. Te la saco yo a ti. ¿Estás queriendo decir entonces que a la larga, por estadística, debería haber una participación en la retro de la gente del equipo más o menos distribuida? No una cosa perfecta, pero que no sea un percentil muy loco, ¿no? De alguien que está todo el rato o de alguien que no está nunca. Eso puede estar forzando a gente a participar por compromiso cuando de verdad no tiene nada que aportar, quizá por un problema diferente al hecho de que sea introvertida esa persona. Y entonces, si forzamos a que esa persona participe, no estamos atajando el problema real, que es, vete tú a saber cuál, que a lo mejor ni tendría que estar en la retro, porque es que está aportando más a otros equipos que a ese, por decir uno que se me ha venido justo en la retro de hoy a la cabeza porque creo que estaba ocurriendo. Claro, es que aquí la solución no es que hable todo el mundo, pero estábamos mencionando que esto era como una colección de smells, es decir, que alguien no hable recurrentemente huele a que hay algo. Quizá esa persona es introvertida, quizá no se siente segura, quizá vete a saber, pero ahí hay algo. Como comentábamos antes, que la estructura es variable también, en ocasiones Manu, que no está aquí hoy, y yo, y bueno, con más gente, también se pone un termómetro. Bueno, hay varias modalidades, pero pones un termómetro, pones el modo oculto y pones unos emojis o lo que sea. Y dices, oye, que arrastráis un emoji hacia el punto en el que os veáis con seguridad para hablar. Y si veis que la gente empieza a poner caritas en la zona roja, malo. Pero es importante también hacerlo siempre en modo privado. Si no vais a poder hacerlo así, pues no lo hagáis. Hostia, qué interesante, eso me ha gustado mucho. Tengo que decir que más que lo de los barquitos. Pero también quiero decir que, Víctor, llevas toda razón del mundo. Me he sesgado. Estábamos hablando de smells y no estábamos hablando de antipatrones reconocidos a los que hay que poner una solución. Pues vamos a seguir con los smells, que voy a decir uno que es que directamente os traigo el debate sobre si es un smell o no, que es el hecho de que consistentemente en las retros haya como un clúster de posits que es sobre el futuro en lugar de sobre el pasado. Relacionado con esto también, hablando de los accionables, es muy recurrente que salgan puntos de acción que el equipo esté preocupado por cosas que están fuera de su rango de acción. Con Manu también hablábamos un día de los círculos de influencia. Esto es un smell también, cuando todo lo que te sale no puede resolverse desde dentro del equipo, porque además el punto de acción suele ser, pues, se lo comentamos al manager para que lo lleve a nuestro BM o quien sea, y cuando esto no se mueve, eso sí que es un smelaco, pero bueno. Claro, pero ahí yo creo que no es un smell como tal de las retros, sino es un smell más a nivel de la organización, ¿no? La retro en sí puede estar yendo muy bien, porque el objetivo de esa retro creo yo que es sacar esos problemas a la luz, tratarlos y darles ese accionable. Si el pobre equipo, como bien has dicho, dentro de su rango de acción no tiene capacidad para cambiar eso, ¿qué va a hacer? No puede, obviamente lo que estamos hablando de sí, vale, que es elevarlo hacia arriba, tal, pero lo que ha hecho ese equipo a mí me parecería perfecto. Si ha sacado, y efectivamente esos eran los problemas y lo que estaba lastrando al final. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos mezclando un poco bad smells sobre la estructura de la retro, sobre la dinámica, con bad smells de cosas que salen en la retro. Bad smells que surgen en la retro, sí. Me gusta porque ha salido esta idea de las dos dimensiones, la temporal y la del scope de equipo, y como que la retro tiene que tender al centro de ese cuadrante. Es decir, no podemos irnos a cosas que no se puedan resolver en un tiempo acotado, ni que no se puedan resolver por la acotación del propio equipo, ¿no? Entonces hay un espacio de problemas que caben dentro de la retro. Totalmente. No voy a retractarme en lo que decía antes, pero por puntualizarlo,
sí que es verdad que si todo el rato una y otra vez están sacando ese mismo tipo de problemas, ahí sí que ya creo que es un problema, ¿no? de ese equipo, el decir, joder, ya hemos identificado que esto es un problema, que esto nos está fastidiando, pero es que, ¿qué nos va a aportar el sacarlo 30 veces más si ya hemos dicho que no podemos hacer nada? Vamos a centrarnos muy a nivel de los estoicos en aquello en lo que sí que podemos cambiar, ¿no? Correcto. La típica que se me ocurre es, hay mucha deuda técnica, ¿no? O hay mucho legacy, o hay mucho drag, llamémoslo como queramos, que de hecho ni siquiera tiene la forma que debería tener, porque ¿cuál es el accionable? Eso podría ser otro SMEL. Pagar la deuda técnica, no, eso no es un accionable, eso es un deseo, ¿no? Un deseo no es un plan. Y llegados a este punto, por quien nos pueda estar escuchando y crea que es interesante el introducir esto en sus equipos, ¿tenéis algún consejo tanto para empezar con las retros como para empezar a facilitar esas retros, que no tiene por qué ser lo mismo? Pues se me acaba de ocurrir uno, según lo has preguntado, que me parece bastante interesante ponerlo en práctica, pero yo no voy a poder. A ver si alguna vez alguien puede y nos dice qué tal le va. Si lo que quieres es introducir retros en un equipo, porque no ha habido retros hasta ahora y tú confías en que van a ser buenas, yo, viendo que no ha habido hasta ahora, lo que haría es esperar a un punto concreto en el que sabes que la retro va a ser muy efectiva. Porque si haces retros en semanas o iteraciones o sprints o como lo quieras llamar, averaje, no van a tener no van a ser efectistas, ¿no? No van a tener purpurina para la gente que las ve por primera vez, pero si la haces en una semana donde haya habido incidencias, donde yo qué sé, lo que sea, ahí la cuelas de primera perfectamente. Creo que una herramienta útil también es templatizar un poco los post-its con alguna estructura de tipos que se basen en unos hechos. Entonces tenemos, pues yo qué sé, pues esta situación y esta propuesta. Algo que tenga un poco de estructura para homogeneizar. Luego, como siempre, ¿no? Lo de Dreyfus. Luego ya hacemos lo que queramos. Pero igual para empezar va bien tener cierta estructura. Yo aprovecho que como nadie más lo saca, voy a por la victoria fácil y voy a decir la de siempre cuando tú vas a probar algo nuevo, que es no hacerlo en producción. Es decir, si lo quieres introducir en un equipo, no lo introduzcas directamente en ese equipo, inténtalo pues con unos early adopters, un círculo más de confianza, a lo mejor fuera del trabajo con tus colegas en cierto entorno, cierto grupo de lo que sea, ¿no? Si tienes la posibilidad, yo creo que puede estar bien. Otra cosa que se me ocurre, si vas a empezar y todavía no está contaminado el proceso, ¿no? Es que des como quien da flyers, ¿no? Los flyers se dan para controlar el aforo, ¿no? Entonces, en lugar de que haya posits infinitos, que se repartan posits, por ejemplo, uno a cada persona. Entonces, sin decir nada, estás intentando equilibrar la aportación, al menos a los temas, que va a aportar cada persona. Porque yo esta mañana he visto, por ejemplo, que había gente echando fuego a base de poner posits y otros cursores que no se movían nada, ¿no? Siendo mi primera retro en este equipo, eso me hace ver que va a ser muy difícil equilibrar el peso que tiene cada miembro en el equipo. Yo creo que también va en cada persona. Creo que es clave que la gente termine con la idea de que la retro es un mecanismo de mejora. Es decir, que vas a vivir mejor. Entonces, si tú no vas a sacar temas en esa retro, no se van a resolver. Y si no se resuelven, pues no vas a estar mejor. No vas a contribuir a tu equipo. Incluso yo lo podría vincular a goals personales para gente que no participe. Oye, si tú no tienes ánimo de mejora o no sé, también es muy típico, sobre todo ahora en los tiempos del remoto, ves a la gente mirando para el suelo, la gente con la cámara apagada. Bueno, también va en cada uno. Yo no sé si esto ya se habrá sobrevolado en algún momento, lo digo muy, muy rápido. Como el objetivo de la retro es abarcar los temas importantes lo antes posible y que tampoco te quedes sin tiempo, como comentaba antes Ricardo, ¿no? Y que al final no se puedan sacar accionables o sacarle la chicha a los temas importantes, sí que recalcaría el ser mucho más estricto con los tiempos y poner timebox a lo mejor acordado de 10 minutos por cada tema. Y luego si hay muchos posits que están relacionados, agruparlo en un clúster y decir, si hay 5 posits que hablan sobre este término general, vamos a poner 10 minutos para hablar de este término en general y a partir de ahí se van referenciando esos 5 topics. No sé si eso tiene más sentido en lugar de tratar cada tema, cada posit individual con un timebox, que es más probable que a lo mejor
no saca todo lo que hay detrás de eso. Yo es que lo que he visto, Iván, es que quizá porque es un equipo grande, ¿vale? Es un equipo muy horizontal en el que yo he hecho las últimas retros. Y lo que he visto es que cada topic, o sea, se hace como una especie de link coffee en el que cada topic seleccionado se abre una sala para él. Y va quien quiera allí a hablar de ese topic, en paralelo. No se discuten los topics uno detrás de otro porque, claro, no daría la vida para eso. En media hora no daría para eso. Y me ha parecido interesante que haya carriles. Después, al final, se hace como una especie de puesta en común de lo que se ha dicho una persona de cada topic y ya está. Abriendo un poquito y aprovechando que ya hicimos un programa sobre software thinking, a mí hay una cosa que me gusta mucho y que pasa en este grupo especialmente, pero también en otros grupos con medida, que es que traes el patrón retro afuera del trabajo. Porque al final el patrón retro, que es el patrón aprender de lo que hemos hecho, es muy aplicable. Lo puedes aplicar con tu pareja, lo puedes aplicar con tus amigos, lo puedes aplicar de, yo qué sé, sobre cualquier. Y es muy guay que estas cosas pasan, porque al final lo que te has acostumbrado es a escuchar y a valorar esa metodología de aprendizaje. Es decir, bueno, vamos a plantarnos aquí todos en un state of mind muy parecido, diciendo qué hemos aprendido, qué queremos mejorar, qué nos ha gustado. Me parece súper sano. Pues yo voy a cogerte el guante y a decir que estoy haciendo algo que sé que puede ser un gran fracaso en algunos casos, pero que a mí me está funcionando muy bien, que es el aplicar las retros a las relaciones de pareja. Por supuesto, depende de la relación y de las personas y tal. Pero el tener el ritual, ¿no? de a ver qué tal ha ido, dónde nos hemos comunicado mejor, dónde peor y tal, está funcionando muy bien. Y de hecho, un patrón muy interesante es que cuando por lo que sea, por viajes, porque hemos hecho otros eventos o nos hemos relajado, lo que sea, hemos dejado de hacerlas, efectivamente han surgido más problemas. Estamos todavía viendo ahí qué está ocurriendo, es interesante. Yo iba a comentar, por si hay gente que, que nos esté escuchando, esto creo que se vaya del ámbito del podcast, pero bueno, me parece súper peligroso esto que estamos comentando de aplicar las retros a la vida personal. De hecho, me parece también entre irónico y gracioso. Aquí en este podcast siempre se habla de software thinking porque nos hace mucha gracia el acoplar términos de la vida a conceptos de software. Creo que para mí esto es como al revés. Estamos hablando de aplicar en nuestras vidas personales dinámicas que son del mundo del software, pero bueno, tened en cuenta que a lo mejor también tenéis ciertas cosas muy interiorizadas en vuestra vida profesional y bueno, estáis con personas que son de otros ámbitos y que a lo mejor esto les suena chino y cuidado con eso. Totalmente. Yo creo que hay que tener esa mano izquierda, ¿no? En el sentido de tener mucho cuidado con en qué sala estamos, no dar cosas por asumidas, como bien dices, y entraría en juego quizá lo de los espacios seguros, que quizá pensamos que en los términos en los que hablamos en un entorno colaborativo de trabajo es un entorno seguro, pero digamos, esas mismas condiciones fuera en una relación, digamos, personal, y dándose esas mismas condiciones no equivale a un espacio seguro. Es algo muy complicado y quizá complejo, ¿no? Yo por colorear esto, porque es cierto que ha quedado medio raro, pero hablamos creo que en el capítulo de redes, que cuando una API te da una CK, que lo tenemos como un concepto tecnológico, esto en realidad es un concepto de comunicación entre personas, donde ACK quiere decir acknowledgement o te he entendido. Quiere decir que la retro no deja de ser vamos a hablar y vamos a querer entendernos, ¿no? Vamos a querer, entonces lo hemos sacado porque creo que la retro, como es algo que se practica, normalmente no practicamos comunicarnos de manera asertiva, de manera sosegada. Normalmente cuando nos comunicamos hay veces que nos deja llevar la pasión. Esto es simplemente una manera de respetar a aquellas personas con las que nos comunicamos y donde no llega nuestro sosiego, que llegue una metodología, ¿no? Pero ha quedado medio raro, pero yo creo que tiene sentido. Bien, pues si queréis, para dar aquí un poquito de ejemplo, podemos hacer aquí nuestra propia retro, hacer este teatrillo y ver qué tal sobre el episodio, ¿no? Nah, es broma, que se nos iría ya mucho de tiempo. Así que si queréis, podemos ir ya cerrando con nuestra típica quote. Yo traigo una quote de Jane McGonigal
que dice: he aprendido un truco importante. Para desarrollar la previsión necesitas practicar la retrospección.